の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡るBleach barra de XD, El exorcista más fuerte, capítulo 9, vida 8, segundo acto, invasión, por Dragonviege 242. PD, por favor suscríbete, y sigue a Dragonviege 242, para más historias. Gua. Guo. Renji miró impasible mientras su oponente cortaba gotas de sangre. Los rayos del sol del mediodía brillaban intensamente en lo alto, lo que significa que era mediodía del segundo día de la guerra. Había estado luchando contra su oponente extremadamente tenaz durante la noche y se sentía un poco somnoliento. Podría ser prudente para él buscar un lugar seguro para tomar una siesta pronto, o colapsaría de agotamiento. Pero a pesar de sus esfuerzos, la Sternritter que manejaba electricidad no había sido un gran oponente, aparte de su resistencia que le permitió luchar contra él durante horas. Antes, ella habría sido problemática de manejar, pero después de haber recibido entrenamiento en el Palacio del Rey de las Almas, su fuerza actual excedía con creces la de su yo pasado. A fin de cuentas, su habilidad no era realmente nada especial. También había muchos especialistas elementales en Rote y 13, el estimado capitán comandante y Itsugaya Toshiro solo dos de muchos. Ella habría sido una enemiga formidable para el Shinigami promedio, pero el Renji actual era cualquier cosa menos promedio. Ni siquiera había necesitado su Bankai para dejarla en el suelo. Todo lo que realmente tenía que hacer era esquivar sus ataques y ella estaba prácticamente abierta. Al principio, simplemente había intentado incapacitarla con ataques no letales. Puede haber sido sexista y un insulto para un oponente de su calibre, pero simplemente no se sentía bien golpear a una mujer que era más débil que él. Sin embargo, las horas en las que ella se recuperó rápidamente de los numerosos golpes que le había dado finalmente le permitieron aceptar que no iba a caer tranquila o fácilmente. Y así, cambió a usar su Zanpakuto para atacar. Esa era la razón por la que ella estaba tirada en el suelo, su cuerpo cubierto de heridas de diversos grados, mientras él estaba de pie junto a ella sin un rasguño en su persona. Con la intención de terminar la batalla y pasar al siguiente oponente, Renji bajó la espada de Zabimaru a su garganta. Sin piedad, ¿eh? No muy caballeroso. Ella se burló, los dientes manchados de sangre. ¿Tienes algo más si crees que voy a sentir lástima por el enemigo que destrozó mi casa? Renji respondió con frialdad mientras levantaba la hoja, preparándose para hundirla limpiamente en su cuello. Un silbido agudo en el aire llamó su atención, y se dio la vuelta, balanceando a Zabimaru en tándem, justo a tiempo para hacer añicos una enorme pieza de escombros, que lo habría aplastado si hubiera golpeado. Renji miró alrededor del área, buscando la causa de los misteriosos escombros voladores. Luego, se dio cuenta de su error y se volvió hacia su oponente derribado, solo para verla en el agarre, una enorme boca alargada llena de blancos nacarados dentados, perteneciente a una pequeña mujer Sternritter con cabello corto y rubio y ojos azules, tirada hacia atrás. Una distancia segura, antes de caer al suelo sin ceremonias. Bye. Lil, perra. ¿No ves que estoy herida? Cállate. Es tu propia culpa por perder ante un Shinigami, uno que ni siquiera es un potencial de guerra especial en eso. Kangdu y Baige 9 ya han sido castigados por sus fallas. ¿Quieres unirte a ellos también? La pequeña replicó en un tono monótono, haciendo que la rubia más alta se estremeciera. Bien. Entonces levántate ya. Lo aceptaremos juntos. TCH, bien. Odio admitirlo, pero este tipo es bastante fuerte para un potencial de guerra no especial. Incluso si somos los dos, no creo que podamos ganar. Estúpido. ¿Quién dijo que éramos solo nosotros dos? Los cuatro vamos a enfrentarlo. Como si fuera una señal, llegaron dos chicas más. Una era una chica alta y rolliza con largo cabello rosa ondulado y ojos verdes, luciendo un poco distraída mientras lo miraba. Sin embargo, la enorme mitad superior de un edificio que estaba levantando sin esfuerzo con una sola mano, le dijo que tenía mucho poder de sobra. Probablemente fue ella quien le arrojó los escombros en primer lugar. La otra era una chica delgada, de aspecto tonto, con ojos negros y cabello largo y negro, con dos largos mechones que sobresalían de la parte superior de su cabeza como un par de antenas de insectos. Ella era la más sencilla del grupo, pero Renji le prestó más atención. ¿Por qué?
debido a las copiosas cantidades de sangre que manchaban su uniforme blanco. Incluso había algo alrededor de las comisuras de su boca, lo que hizo sonar las alarmas en su cabeza, diciéndole que a pesar de su apariencia modesta, esta era la más peligrosa de las 4. Renji exhaló y blandió Zabimaru. 4 Los combatientes de la clase capitán serían una pelea difícil, pero mientras tuviera cuidado, no debería haber mucho problema. O al menos, así debería haber sido. Pero... Abara y Fukutaicho. Renji se giró y, para su horror, varios shinigamis no clasificados corrían hacia ellos, su Zanpakuto, la mayoría de los cuales probablemente seguían siendo Asauchi, en un aparente intento de ayudarlo. Idiotas, no se acerquen más. Sin embargo, su advertencia llegó demasiado tarde, y Renji observó, completamente aturdido, como una boca alargada salió disparada y mordió las mitades superiores de la vanguardia de la multitud que se acercaba, haciendo que el resto se detuviera en seco, ya sea por haber tropezado con el destrozado cuerpos de sus camaradas caídos, o se habían congelado ante la espantosa vista. Un error de aficionado, uno que les costaría caro. Pronto, la mayoría de ellos estaban muertos, habiendo sido electrocutados hasta la muerte, aplastados por los escombros, comidos vivos o de alguna manera destrozados, cuando la chica de cabello negro se cortó y salpicó su sangre sobre ellos. Para cuando Renji volvió a la realidad y saltó sobre las 4 mujeres Sternritters, quedaban menos de una docena de ellas. La chica de cabello rosado dio un paso adelante, golpeándolo mientras él balanceaba a Zabimaru hacia abajo. Su puño se encontró con el borde afilado de la hoja dentada, pero en lugar de ser cortado como papel, Renji se encontró volando hacia atrás cuando fue empujado hacia atrás por una gran fuerza que no se correspondía con su esbelta complexión. ¿Oh? ¿Estás enojado porque los matamos? En ese caso, aquí. La chica de cabello negro gritó con una voz burbujeante mientras levantaba las manos. Cuando Renji aterrizó de pie, se horrorizó cuando el shinigami que había sido asesinado lentamente comenzó a ponerse de pie a pesar de sus diversas heridas, mirándolo sin comprender mientras los que aún estaban vivos, gritaban de terror ante la vista, como muñecas grotescas de tamaño natural. Ahí vamos. Como nuevos. Adelante, juega con ellos. Dijo con una sonrisa brillante. A su orden, el shinigami con forma de muñeca cargó contra él, balanceando su Zanpakuto salvajemente hacia él, lo que lo llevó a tejer entre las cuchillas. Renji frunció el ceño. Reanimación. Esa era la habilidad de la chica. Estaba reanimando al shinigami que había matado para luchar contra él en su lugar. Dudó en alzar su espada hacia él. Puede que ya estuvieran muertos, pero seguían siendo camaradas. Simplemente no podía decidirse a cortarlos sin corazón. Fue entonces cuando un reiatsu familiar se abalanzó sobre ellos. TCH, eso es jodidamente patético, Abarai. Varios shinigamis reanimados cayeron, cortados por la mitad, e incluso más fueron derribados por una gran fuerza. Renji parpadeó cuando una enorme sombra se cernió sobre él. Se dio la vuelta para encontrar a Zaraki Kenpachi, el capitán de la 11ª división, de pie detrás de él, con el torso envuelto ligeramente en vendas y, lo que es más sorprendente, sin su distintivo parche de restricción de poder. Zaraki Taicho. ¿Por qué demonios te estás volviendo sentimental? Si están siendo controlados por el enemigo, entonces córtalos ya. Es la mejor misericordia que puedes darles. Kenpachi dijo mientras balanceaba su Zanpakuto fuertemente astillado hacia el shinigami reanimado entrante, cortando aún más de ellos. Lo sé. Pero... lo que sea. Sal del camino. Yo me hago cargo. Kenpachi gruñó mientras empujaba a Renji a un lado y se dirigía a la ciudad en el shinigami reanimado, haciendo un trabajo rápido con ellos. Luego, 4 Elite Fei le dispararon, aunque todos fueron destrozados con un solo movimiento de la hoja astillada. Las 4 mujeres Sternritters habían sacado sus armas espirituales, cada una con la forma general de un arco, aunque con diseños diferentes, con la rubia más alta luciendo como un corazón con 2 rayos sobresaliendo de ella, la rubia más baja luciendo como una mandíbula con dientes afilados. La mujer de cabello rosado es un corazón con 2 brazos musculosos, y la chica de cabello negro es un corazón con 2 huesos. Zaraki Kenpachi, número 4 en la lista de potencial de guerra especial. En la lista debido a su poder en bruto, pero escuché que Lloyd lo derrotó con bastante facilidad mientras imitaba a su majestad. Dijo la rubia más baja. Su majestad lo puso en la lista de potencial de guerra especial por una razón. Aún debemos ser cautelosos. Respondió la mujer de cabello rosa. ¿A quién diablos le importa eso? Si está en la lista de potencial de guerra especial, solo hay una cosa que tenemos que hacer. Vamos a destrozarlo.
La Sternritter que Renji había derrotado antes, gritó triunfalmente cuando una enorme columna de raíz azul brotó del suelo a su alrededor, terminando en una Kinky Cross en la parte superior, antes de disiparse y revelarla, sus heridas cerradas, 6 alas en forma de rayo brotando de ella. Espalda y un halo de Kinky Cross en forma de estrella sobre su cabeza. Los ojos de Renji se entrecerraron al reconocer el estado similar al de Bankai que se había informado que poseían los Sternritters. Blandió su espada, preparándose para que los otros 3 siguieran su ejemplo, pero... Sé que deberíamos tomarlo en serio, pero ¿no crees que Volstagg es un poco exagerado? Preguntó la rubia más baja con una mirada de exasperación. No creo que debamos matarlo. Estoy un poco cabreado de que esté matando a todos mis zombies, pero no quiero usar Volstagg. Es demasiado agotador. PSSH, Terras hacen lo que quieran. Pero para que lo sepan, si uno de nosotros mata a alguien en la lista de potencial de guerra especial, probablemente obtendrá una gran recompensa de su majestad. La rubia más alta exclamó mientras disparaba hacia Kenpachi, quien sonrió ampliamente mientras sostenía su espada preparándose para atacar. Alcanzando su espalda, la rubia más alta sacó 2 de sus alas de rayo de su espalda, blandiéndolas como espadas, cerrándolas contra el Zanpakuto de Kenpachi. ¿2 espadas? Lindo, pero eso no va a ser suficiente para mí. Ja. ¿Te estás quedando ciego, viejo? No tengo 2 espadas. Tengo 6. La rubia rugió, y como si fuera una señal, las 4 alas de rayo restantes en su espalda se dispararon y comenzaron a golpear a Kenpachi por su propia cuenta. Kenpachi los desvió a todos con fluidez, sin permitir que ni uno se acercara a cortarlo. Frunciendo el ceño pesadamente, el Sternritter con electricidad se balanceó ampliamente y empujó a Kenpachi hacia atrás. Galvano Javelin. Ella sostuvo uno de los rayos en sus manos y lo arrojó con fuerza. El rayo voló en línea recta hacia Kenpachi, crujiendo salvajemente mientras lo hacía. El sanguinario capitán de la 11ª División sonrió y levantó una mano. El rayo hizo contacto con su palma desnuda, pero antes de que pudiera causar algún daño, Kenpachi lo tiró a un lado, haciendo que explotara contra el suelo, dejándolo ileso excepto por la pequeña quemadura en su mano. ¿Qué? ¿No me digas que ese pequeño impacto fue tu gran finalizador? Preguntó Kenpachi, su sonrisa cada vez más amplia. La ceja de la mujer se arqueó. No mantendrás esa actitud arrogante por mucho más tiempo, viejo. Levantó el brazo hacia el cielo y un enorme rayo de electricidad cayó a la tierra y la envolvió sin lastimarla. Entonces, toda esa inmensa cantidad de electricidad comenzó a condensarse, formando una ola más pequeña de relámpagos alrededor de su brazo. Veamos cómo te enfrentas a esto y sobrevives. Electrocución. Ella rugió y balanceó su brazo hacia abajo, causando que el rayo alrededor de su mano explotara en una ola masiva de electricidad que se disparó hacia Kenpachi. Renji chasqueó la lengua. Ni siquiera Kenpachi pudo sobrevivir al impacto de tanto voltaje. No hubo elección. Tuvo que usar su Bankai. Ja. No creas que nunca antes había cortado un rayo tan grande como ese. Será un objetivo perfecto para ti, ¿no es así? Kenpachi se rió a carcajadas mientras levantaba su Zanpakuto ante la ola entrante. Renji casi se tambaleó cuando fue golpeado por una gran cantidad de Reiyatsu que brotó del maníaco de batalla de un capitán. ¿Qué demonios? Bebe, dijo Kenpachi mientras levantaba su Zanpakuto. La mandíbula de Renji cayó. Podría ser Nozarashi. Yachiru hizo una pausa mientras escoltaba a Kotetsu Isane, el teniente de la 4ª división, y a su líder en ausencia de su capitán, mientras llevaba al Shinigami herido con el que se habían cruzado de regreso a la base que habían construido en uno de los edificios vacíos en el Ciudadela de Wandenreich, mirando en la dirección general de donde podía sentir una firma de Reiatsu muy familiar que venía. Ambos capitanes habían desaparecido, ambos sabían a dónde habían ido y qué pensaban hacer, y que solo uno de ellos regresaría con vida. Si Kenpachi estaba aquí, eso significaba. Uno Ana Taicho, se ha ido, ¿no es así? Isane preguntó con una sonrisa triste, ya aceptando lo inevitable. Lo siento, Kotechin. No, está bien. Siempre fue el deseo de uno Ana Taicho pasarle todo a Zaraki Taicho. Más importante aún, tenemos que apurarnos antes de que alguien nos encuentre. Isane dijo mientras levantaba al Shinigami que estaba sosteniendo y continuaba moviéndose. Sin embargo, Yachiru permaneció en su lugar, todavía mirando a la distancia. Ella podía sentirlo. Los cambios que se habían producido en Kenpachi. El poder que había encadenado inconscientemente hace tantos años finalmente se había desatado, dándole acceso a su verdadero poder. Y también
Realmente lo hiciste, ¿verdad, Red-chan? No, Yachiru-chan. Sabía de quién era su nombre, la única mujer en el mundo que Kenpachi amaba y respetaba, la mujer que ahora estaba muerta. En su último acto, había logrado lo único que el pequeño Yachiru había estado esperando durante mucho tiempo. Ken-chan. Finalmente había llegado el momento de que ella regresara con él, y así, partió, al lado de su amada pareja, Kusagi Shifuku Taicho. Isane expresó en voz alta cuando notó que el Reiatsu de su compañero teniente se había desvanecido. Por otra parte, con tantas firmas de Reiatsu poderosas repartidas por todo el campo de batalla, era difícil identificar con precisión las más pequeñas. Sin embargo, el diminuto teniente de la 11ª División había estado a su lado literalmente hace apenas un segundo, y ahora se había ido. Isane miró a su alrededor en busca de alguna señal de ella, y se detuvo cuando vio algo negro en el suelo donde acababa de estar. Era un Shyakuso del tamaño de un niño y la insignia de teniente de la 11ª División. El primer pensamiento que le vino a la mente fue: maldita sea, Kusagi Shifuku Taicho, este no es el momento de atravesar territorio hostil. Sin embargo, tan pronto como entró en su mente, lo descartó. Tan joven como parecía ayer a Yachiru en realidad, siendo el miembro activo más joven actual de GOTE y 13, no era tan infantil como para hacer algo tan imprudente como eso. Kusagi Shifuku Taicho. Isane gritó de nuevo, esta vez con más urgencia en su voz. Oh cielos. ¿Tu camarada te abandonó? Supongo que eso significa que no eres muy amado. ¿Qué? Isane se congeló por un instante antes de girarse para encontrar a un hombre rechoncho de piel oscura, calvo y con gafas de sol, así como una versión sin mangas del uniforme de Sternritter y un bastón extraño con lo que parecía ser un globo ocular con alas diminutas que se extendían fuera de él. Los lados, sentado encima de una cesta de mimbre flotante. No te preocupes, Pepe-sama te dará mucho amor. La Sternritter lloró con voz nasal, enviando un escalofrío de disgusto por su columna. Isane rápidamente bajó al Shinigami herido que estaba sosteniendo y sacó su Zanpakuto. Dash, y Tegumo. Ordenó Isane, haciendo que su Zanpakuto brille y broten dos hojas más de donde la primera hoja se encuentra con Natsuba, que se extienden hacia afuera y en diagonal para darle a la espada la apariencia de un tenedor de tridente. Una gota de sudor frío le caía por la cara. A decir verdad, no estaba segura de que pudiera hacer mucho. Ella no había dominado completamente su Shikai, ya que no le proporcionaba ninguna habilidad de curación ni aumentaba su Kaido como lo hacía el Minazuki de Retsu. De hecho, su dominio actual de su Shikai estaba solo ligeramente por encima de lo que había sido cuando lo obtuvo por primera vez, habiendo invertido todo su esfuerzo en curarse. Incluso su ascenso a teniente de la 4ª División se produjo debido a sus prodigiosas habilidades de curación, solo superadas por Retsu y Kirinji Kenjiro de la Guardia Real. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera hacer un esfuerzo. Mientras se preparaba para usar la única habilidad ofensiva que sabía que poseía su Shikai, su oponente extendió sus manos de manera que el espacio entre sus manos formara una forma de corazón. Sintiendo el peligro, rápidamente se apartó del camino, justo a tiempo para evitar un rayo de luz en forma de corazón. Ven ahora, quédate quieto y acepta mi amor. Gritó el Sternritter. Isane apretó su agarre sobre su Zanpakuto. La hoja central, principal, comenzó a crujir con chispas de electricidad, mientras que la hoja izquierda se vio repentinamente rodeada por un hilo de agua y la hoja derecha se cubrió con una capa de escarcha. Murakumo. Isane gritó mientras balanceaba su espada hacia su oponente. Inmediatamente, una ráfaga de electricidad, un chorro de agua y fragmentos de hielo volaron hacia su oponente. La habilidad de su Zanpakuto, Itegumo, era la manipulación del clima, capaz de controlar las tres condiciones climáticas con las que las nubes se asociaban comúnmente: rayos, lluvia y nieve, representadas por electricidad, agua y hielo. El poder de cada uno no era tan grande como un Zanpakuto que se especializaba en la manipulación de un solo elemento, como el Ryujin Haka del Capitán Comandante o el Yorin-Maru de Toshiro, pero le otorgaba un poco más de versatilidad en sus habilidades, como se ve en la única ofensiva. Técnica que conocía, Murakumo, que generó los tres y los disparó a la vez. Un oponente promedio no podría tomar tal ataque a la ligera. ¿Funcionaría? No pudo averiguarlo porque los tres elementos se desviaron repentinamente de su objetivo por una fuerza invisible. ¿Qué? Aplastar. Ga.
Isane jadeó y tosió sangre cuando sintió un dolor punzante en el abdomen. Miró hacia abajo para encontrar la hoja manchada de sangre de una Sauchi saliendo de su estómago. Se dio la vuelta para encontrarse con los ojos angustiados del Shinigami gravemente herido al que había estado tratando de poner a salvo. Lo siento, Isane Fukutaicho. Pero tengo que hacer feliz a Pepe-sama. Gritó con voz estrangulada, incluso mientras giraba la hoja, ensanchando aún más la herida y provocando que su dolor aumentara. Luego le sacaron la hoja de las entrañas e Isane cayó, su hoja golpeando el suelo junto a ella, toda la fuerza drenada de su cuerpo. Rápidamente, intentó aplicar Kaido a su herida, pero apenas pudo reunir la fuerza para usar el más básico de ellos, lo que la mantendría con vida, pero no la curaría por completo. No a tiempo antes de que su oponente pudiera caminar casualmente hacia ella y matarla. De todos modos, débilmente, escuchó un ruido sordo de alguien cayendo al suelo detrás de ella, y notó que probablemente era el Shinigami cautivado. Incluso si estaba bajo la influencia del enemigo, no cambió el hecho de que estaba gravemente herido. Honestamente, la sorprendió que él pudiera reunir la fuerza para levantarse, sacar su Zanpakuto y apuñalarla. Oye, si no es Nianzol-chan. Te agradezco por detener ese ataque, pero ¿por qué estás aquí? ¿No se suponía que estabas con su majestad? Isane escuchó al Sternritter hablando con alguien, pero no podía decir quién era, ya que lo que quedaba de su conciencia estaba ocupado concentrándose en cerrar la herida crítica en su estómago. Pepe, ¿no podrías llamarme así? Es espeluznante. Y Id Majeti me envió aquí porque Gremi y Hamed los mataron en la primera pasada, y pensó que la fuerza del suelo podría necesitar más refuerzos. Escuchó a alguien responder de una manera extraña, como si tuvieran un impedimento del habla muy grave. Oh, eso es tan considerado de su majestad. Puedo sentir su amor por nosotros. Bien, entonces matemos a esta chica y pasemos a los demás rápidamente. Tenemos que matar a tantos de ellos para agradecerle. Mucho de ti. Vagamente escuchó pasos que se acercaban a ella, acercándose cada vez más a su final con cada paso. Se detuvieron justo enfrente de ella, lo que hizo que su corazón latiera más rápido a medida que aumentaba su pánico. Adiós, mi lieutenant. La otra voz habló. El cuerpo de Isane se tensó, esperando el inevitable golpe final. Aplastar. Ya hará. ¿Tú? ¿De dónde vienes? No, espera, detente. Aplastar. Isane estaba confundida cuando escuchó al rotundo Sternritter gritar de dolor antes de que se interrumpiera, junto con el sonido de la carne desgarrada. Pepe. ¿Qué diablos? Aplastar. Ara. No sería una gran capitana o espadachina si no pudiera reprimir mi reiatsu y mi presencia. Los ojos de Isane se abrieron de golpe, y reunió la fuerza para mirar hacia arriba cuando escuchó una voz muy familiar. Las lágrimas se filtraron por el rabillo del ojo al verlo frente a ella. Una mujer serenamente sonriente con largas trenzas negras, cayendo en cascada por su frente, sosteniendo un Zanpakuto que actualmente estaba perforando el pecho de un joven que vestía el uniforme de Sternritter, con el cabello negro desordenado, ojos negros perezosos y dos lenguas colgando de su boca, que era actualmente goteando sangre. Uno Ana Taicho. Oh, Isane, no deberías esforzarte con esa herida, o empeorará. Ven, déjame curarte. Retsu dijo mientras quitaba la espada del pecho del Sternritter, causando que cayera muerto y se moviera hacia ella. La capitana de la 4ª división hizo rodar suavemente a su teniente sobre su espalda, teniendo cuidado de no agravar más la herida de esta última, y sostuvo una palma abierta sobre el agujero en el estómago de Isane. Una luz verde comenzó a brillar en su mano, e Isane sintió que la herida comenzaba a cerrarse, permitiendo que su conciencia desvanecida resurgiera. Por cierto, Isane, noté que hay un Shyakuso y una insignia de teniente en el suelo. ¿Por casualidad, pertenecen al teniente Kusagi? Sí. Sí, me estaba ayudando a escoltar a los heridos de regreso a nuestra base, pero de repente desapareció poco después de que el reiatsu de Zaraki Taicho apareciera en otra parte de la ciudadela. Ya veo. Entonces, esa chica finalmente ha regresado a su lado. Bien, con eso, todo su poder ahora debería ser accesible para él. Retsu murmuró para sí misma con una expresión pensativa. Lo siento, no entendí eso. ¿Podrías repetir eso? No es nada. Solo pienso en voz alta para mí. El teniente Kusagi sí estará bien. La herida de Isane se cerró y Retsu se alejó, permitiendo que el teniente se levantara, recogiera su Zanpakuto, lo devolviera a su estado sellado y lo envainara. Isane vaciló por un momento, antes de preguntar. Uno Ana Taicho, ¿de verdad eres tú? ¿Qué quieres decir? ¿Es solo que, no te mató Zaraki Taicho? Sí, ciertamente lo hizo.
Uno Ana Yashiro le pasó todo lo que tenía y murió. Ella respondió con una sonrisa de satisfacción. Ahora puedo concentrar mis esfuerzos en vivir como Uno Ana Retsu, la curandera en jefe de Gotei 13. Retsu luego comenzó a curar al Shinigami gravemente herido que había sido previamente cautivado por el ahora fallecido Sternritter. Como testimonio de la habilidad del mejor sanador en Gotei 13, ni siquiera había pasado un minuto antes de que el Shinigami no clasificado estuviera completamente curado. Vamos, Isame. Debe haber aún más hombres heridos en la ciudadela. Debemos atenderlos lo antes posible una vez que enviemos a este a un lugar seguro. Ya puedo sentir que Soifon Fontaicho y Matsumoto Fukutaicho, también como aliado de las tres facciones, necesitan atención médica inmediata. Retsu dijo con una expresión resuelta mientras se ponía de pie. Kisane sonrió con lágrimas en los ojos. Aquí era donde estaba destinada a estar. Al lado de su capitán. Sí, Uno Ana Taicho. Renji ni siquiera se molestó en ocultar su mirada boquiabierta mientras miraba a Kenpachi, quien acababa de dispersar una enorme explosión de electricidad con pura fuerza física. Su Zanpakuto, previamente astillado y de aspecto frágil, se había transformado en un intimidante hacha de batalla gigantesca arma parecida a una cuchilla con un mango cubierto y una bola atada a la parte superior del borde romo de la hoja, haciendo de Kenpachi, el segundo Shinigami más alto en Gotei 13, parece un niño tratando de usar el arma de un adulto. La principal diferencia es que Kenpachi no parecía tener ningún problema para blandir esa enorme arma suya. ¿Era eso, el Shikai de Kenpachi? No, en primer lugar, no se suponía que Zaraki era el único capitán que no podía usar los estados liberados de su Zanpakuto porque nunca se había molestado en aprender su nombre, estando atrapado en un estado sin nombre, constantemente liberado porque de su Reiatsu masivo. Eso había cambiado cuando fue derrotado por Ichigo, aprovechando cada oportunidad para tratar de aprender el nombre de su Zanpakuto, pero no había hecho ningún progreso. Y ahora, de repente tuvo un Shikai. A Renji le molestó un poco, considerando que le había tomado años, casi 2 décadas completas, después de graduarse de la Academia Shino antes de que Sabimaru finalmente se dignase a decirle su nombre y permitirle acceder a su Shikai. Sin embargo, esto fue bueno. El poder de Kenpachi antes de esto ya había sido comparable al de un capitán que poseía un Bankai. Con un Shikai, su destreza ahora podría ser incomparable en Gotei 13, excepto por el capitán comandante y quizás los capitanes mayores. Y en este momento, él era el mayor activo en el campo de batalla, poseyendo suficiente poder para cambiar las mareas por completo. Incluso podría ser suficiente desafiar al propio Iwatch. Gaara. Hijo de un bitch. La Sternritter blandiendo truenos gritó mientras se agarraba al muñón ensangrentado que alguna vez fue su brazo izquierdo, arrancado por la fuerza pura detrás del ataque de Kenpachi, a pesar de estar a una distancia considerable. Entonces, ¿terminaste ahora?, preguntó Kenpachi mientras balanceaba su enorme arma hacia arriba y ponía el borde romo en su hombro. Maldita sea. Jiji, cura mi maldito brazo ya. Gritó, volviéndose hacia las otras 3 mujeres Sternritters, que la habían estado observando. La chica de cabello negro voló hacia ella, luciendo increíblemente emocionada, y en realidad babeando un poco. En realidad. Deja de dar esa puta mirada de que me vas a comer. Sé que puedes curarme sin usar mi sangre, así que hazlo ya. La chica de cabello negro inmediatamente se puso cabizbajo mientras flotaba hacia los cadáveres destrozados del Shinigami que había reanimado y que Kenpachi había enviado. Está bien, no es como si mi sangre pudiera afectar a Quincies mientras todavía están vivos. La chica se enfurruñó mientras sostenía sus manos sobre los cadáveres y comenzaba a moverlos como si estuviera manipulando una marioneta. Los cadáveres se estremecieron y comenzaron a distorsionarse grotescamente, explotando en una lluvia de sangre. Las partes del cuerpo volaron hacia el discapacitado Sternritter y formaron un nuevo brazo para ella. Está bien. Como nuevo. Comentó mientras flexionaba su nuevo brazo para probarlo. Su cuerpo se tensó mientras se preparaba para atacar a Kenpachi de nuevo, pero antes de que pudiera, una boca alargada tiró de su pierna y la arrastró hacia atrás. ¿Qué carajos estás haciendo, Lily? Ya enfríe tu cabeza, tonta. Ese no es alguien con quien puedas enfrentarte solo. Vamos a enfrentarlo juntos. Usaremos Bogstandit también. Realmente no puedo contenerme contra un tipo que asumió tu electrocución sin conseguir un rasguño.
La rubia más baja replicó mientras sostenía un guante negro con la cresta del Wanden Rage. Estaba envuelta en un pilar de Rage azul como lo había estado antes la rubia más alta, y emergió con dos alas en forma de incisivos afilados y un halo de Kinky Cross en forma de estrella sobre su cabeza. Las dos Sternritters restantes siguieron su ejemplo, con la chica de cabello rosa ganando un par de alas que parecían tres corazones enlazados, y la chica de cabello negro ganando un par de alas esqueléticas. Ustedes chicas realmente no parecen mucho, pero, supongo que las cuatro a la vez podrían servir como un buen calentamiento. Kenpachi dijo con una sonrisa. Parecía que se estaba divirtiendo, y bajo cualquier otra circunstancia, Renji estaría más que feliz de dejarlo tener su ración de peleas. Simplemente no ahora. Zaraki Taicho, déjame cuidar de ellos. Sal de en medio, Abarai. Esta es mi pelea. Kenpachi dijo con el ceño fruncido. Mierda, esto era lo que temía Renji. Él estaba demasiado metido en esta pelea. Sin embargo, basándose en sus conocimientos como ex miembro de la 11ª División, Renji sabía exactamente qué botones presionar. Comparados con Iwatch, estos cuatro son solo pequeños alevines. En lugar de gastar tu energía en ellos, ¿no deberías ir tras el jefe?, preguntó Renji. Kenpachi hizo una pausa y adoptó una expresión de profundo pensamiento. Buen punto. No debería estar perdiendo el tiempo con alevines cuando hay peces más grandes esperando. Puedes tenerlos, Abarai. Voy a perseguir a ese bastardo barbudo. ¿A quién diablos llamas pequeño? Oye, vuelve aquí. Aún no hemos terminado. El Sternritter, que empuñaba un trueno, gritó de rabia, luchando por soltarse del agarre del rubio más bajo y saltar sobre el Kenpachi que se alejaba como un animal salvaje. Bueno, entonces. Bankai. Renji anunció, y su Reiatsu explotó hacia afuera cuando su Zanpakuto pasó a su forma definitiva. El humo se elevaba y giraba a su alrededor, ocultándolo de la vista, hasta que se dispersó con un movimiento de su espada, revelando su apariencia y la de su Bankai. Soou Zabimaru. Renji pronunció el nombre de su Bankai. Un nombre que definitivamente no era el mismo que había estado usando hasta ahora. Pero incluso sin escuchar ese nombre, fue inmediatamente obvio que su Bankai era diferente con solo mirarlo. Atrás quedó la enorme serpiente esquelética hecha con fragmentos dentados de bambú. En su lugar había un arma mucho más pequeña, tomando la forma de la mitad superior del cráneo de una serpiente con pelaje rojo en la base, armada en el dorso de su mano derecha como un guantelete, con una hoja que se extendía desde ella. Una cola esquelética segmentada se extendía desde la base hasta sus hombros, desapareciendo bajo las sombreras que cubrían las articulaciones y la clavícula. Una enorme capucha de piel blanca cubría su costado izquierdo, colgando de su hombro izquierdo, y objetos que parecían vértebras espinales colgaban de su cintura. Este era su verdadero Bankai, Soou Zabimaru, que había obtenido cuando aprendió su verdadero nombre de Zanpakuto de Yoshube Ichibei, el monje que declara el verdadero nombre. Había sido una sorpresa desagradable cuando el líder de facto de la Guardia Real reveló que Zabimaru solo le había confiado la mitad de su nombre verdadero, lo que significa que solo lo había reconocido parcialmente como un guerrero. Después de todo lo que habían pasado juntos, fue una píldora difícil de tragar para él. Sin embargo, siendo quien podía discernir el nombre verdadero de todas las cosas, Ichibei lo consideró digno de aprender el nombre verdadero de Zabimaru y le dio acceso a todo el poder de su Zanpakuto. Esta era la verdadera forma de Zabimaru, todo su poder resaltado y manifestado en este Bankai. Puede parecer más pequeño de lo que había sido Io Zabimaru, pero su poder excedía con creces el de su Bankai previamente incompleto. Hoy, el Bankai de este tipo es completamente diferente a como fue descrito en su majestad Daten. Abarai Renji, ahora que lo pienso, fue uno de los que subieron al palacio del Rey de las Almas. Su majestad predijo que los que fueran allí regresarían con un poder aún mayor que antes, así que supongo que realmente no lo es. Es una gran sorpresa. Lo que sea, no como si un hombre pudiera enfrentarse a los cuatro con Borustandiga a la vez. ¿En serio? ¿Quieres probar esa teoría? Renji los desafió, apuntándolos con su espada provocativamente. El ojo de la rubia más alta se movió, y tanto ella como la de cabello rosado saltaron hacia él mientras la rubia más baja y la chica de cabello negro se quedaban atrás. Renji los siguió con la mirada mientras se acercaban más y más, hasta que estuvieron casi a quemarropa. Luego, levantó su brazo izquierdo hacia ellos y pronunció una sola palabra. Hola.
Rukia respiró hondo mientras usaba Sode no Shibayuki para reajustar la temperatura de su cuerpo a un estado más manejable, asegurándose de mantener las células que componen su cuerpo en un estado de éxtasis para evitar que se descompongan por las temperaturas bajo cero. El temblor del suelo debajo de ella, causado cuando el agua en el suelo se congeló y se expandió en volumen, ejerciendo presión sobre el material sólido a su alrededor y causando un temblor de hielo, comenzó a asentarse a medida que la temperatura de su cuerpo aumentó y causó depósitos más profundos de agua congelada para descongelar lentamente. Su entorno estaba cubierto de capas de hielo blanco, y a poca distancia detrás de ella estaba su oponente, Asnot, el Sternritter que había robado el Bankai de su hermano, congelado. Se estremeció cuando sintió que la piel de su pulgar izquierdo se abría, mirando hacia abajo para ver que la sangre comenzaba a salir de la herida. Había pasado más de 4 segundos. A pesar de lo que la mayoría de la gente supondría cuando la vieron Shikai, Sode no Shibayuki en realidad no produjo hielo por sí solo. Su capacidad era simplemente llevar la temperatura corporal de su portador por debajo del punto de congelación, haciendo que todo lo que tocaban se congelara. El propio Zanpakuto funcionó como una extensión del cuerpo del portador más allá del hielo, por lo que todo lo que cortó se congeló, dando la ilusión de que la hoja estaba produciendo hielo. Ella ya había podido usar esta habilidad incluso antes de haber subido al palacio del Rey del Alma, pero no pudo mantenerla por mucho tiempo porque su cuerpo no era capaz de soportar ese tipo de temperatura, incluso con sus células en el interior. Éxtasis. Antes, su límite había sido de unos menos 30 grados antes de que comenzara a romperse por el frío. Ahora, después de entrenar en el Palacio del Rey de las Almas, pudo bajarlo hasta el cero absoluto, menos 273,15 grados, y mantener ese estado durante exactamente 4 segundos antes de que su cuerpo se descompusiera. Aún no era perfecto, pero fue un gran progreso en un día de lo que había logrado en los últimos años. Su capacidad de congelación era tan absoluta que impidió que el lodo negro inductor de miedo de Asnot la afectara, incapaz de atravesar la superficie de su cuerpo técnicamente muerto. También era lo que había usado para congelar a su oponente. Sin embargo, parecía que había sobrepasado el límite, aunque solo fuera por una fracción de segundo, a juzgar por la lesión espontánea. Pero, con esto, la batalla fue superada. Grieta. Rukia se congeló, sin juego de palabras, cuando escuchó un siniestro sonido de algo que se agrietaba lentamente. Se dio la vuelta y vio pequeños fragmentos de hielo que se desprendían lentamente de la escultura de hielo que era Asnot. Las grietas corrieron por la superficie del hielo que envolvía al Sternritter cuando el capullo comenzó a temblar violentamente. Luego, se hizo añicos por completo, llevándose consigo la máscara bucal con púas de Asnot, congelando al manipulador de miedo de Tinky, quien rugió a los cielos con enojo. Ark. Comparado con eso, esta batalla no es asustante ni dolorosa en absoluto. Cuando Not volvió su rostro lleno de rabia hacia Rukia, permitiéndole ver bien las cicatrices desfigurantes que marcaban la mitad inferior de su rostro, junto con su falta de labios, expuestos al mundo ahora que su máscara bucal se había ido. Luego, sus ojos comenzaron a rodar hacia su cráneo, la sangre fluía de la cuenca y revelaba el símbolo de Wandenreich en su globo ocular. Comenzó a brillar intensamente y una columna de Reich azul lo envolvió. En el siguiente instante, fue destrozado, revelando su nuevo y aterrador rostro. Su uniforme de Sternritter había sido reemplazado por una capa muy ajustada que parecía estar hecha de piel, haciéndola casi imperceptible de su cuerpo demacrado debajo, con una línea de sutura desordenada desde donde su cuello y cabeza estaban conectados hasta el final. El final de la capa, y sus brazos estaban cubiertos con el mismo lodo negro que inducía el miedo que había intentado usar con ella. Sus ojos habían rodado tanto hacia atrás que parecían casi completamente blancos, con solo una pequeña porción del iris visible en la parte superior. La sangre fluía en línea recta desde ambas cuencas de los ojos hasta la barbilla, y finalmente, un halo en forma de estrella había aparecido sobre su cabeza. Sin embargo, estaba rodeado por alambre de púas, lo que le daba una apariencia ominosa. Este debe ser el Gorstandi del que había oído hablar. Sin embargo, se suponía que la versión de los 15 de Bankai les daría la vaga apariencia de un ángel. Esa descripción definitivamente no encajaba con Asnot en este momento. Parecía algo sacado de esas películas de terror que ella había visto mientras estaba en el mundo humano, y no era una imagen bonita. Rukia levantó su Zanpakuto, lista para luchar de nuevo. Parpadeó una vez y Asnot desapareció de su campo de visión. Un ruido sordo detrás de ella la hizo girar, arremetiendo contra Sode no Shibayuki, apuntando a la cara de Asnot.
La punta de la hoja de color blanco puro se acercó cada vez más a los ojos del Sternritter, pero no hizo ningún movimiento para evitar el ataque. No me alcanzará. Como dijo Nock con absoluta certeza en su tono. Y luego, tal como dijo, Sode no Shibayuki se detuvo justo antes de que pudiera golpearlo, apenas fuera de su alcance. Rukia se recuperó rápidamente de su conmoción y atacó de nuevo, pero como antes, simplemente pasó por el aire justo frente a él, literalmente a milímetros de golpearlo, pero siempre deteniéndose en seco. No sirve de nada. No importa cuántas veces lo intentes, nunca me golpearás. ¿No te has dado cuenta? Tus pies están completamente paralizados. Los ojos de Rukia se agrandaron y se miró los pies. Tal como dijo, todavía estaban firmemente plantados en la misma posición que habían estado durante un tiempo. Podían girar en el acto, pero no importaba cuánto trató de moverlos, se negaron a ceder. Imposible. Estás diciendo que tu miedo me ha infectado. Mi cuerpo está. ¿Puedes verme, no? Como Nock la interrumpió, Rukia se detuvo y miró, sin comprender lo que estaba diciendo. Es cierto, es posible que hayas detenido todas las células de tu cuerpo, pero el hecho de que puedas verme y escuchar mi voz significa que tus nervios aún están funcionando. Y mi Volstandir, Tatar Foras, permite que mi poder se infiltre en tu cuerpo a través de tus nervios ópticos. El mundo alrededor de Rukia se estremeció, y una cúpula color piel se elevó del suelo, cubriéndolos y manteniéndolos dentro. Luego, el interior de la cúpula comenzó a abrirse en innumerables lugares, revelando ojos hacia atrás, como los de Asnot. Mira. Ahora, no importa a dónde mires, siempre verás mis ojos. No puedes escapar de tu miedo. Rukia, sintiendo que un pozo negro de desesperación comenzaba a brotar dentro de ella, amenazando con consumirla, cerró los ojos, tratando de evitar que su poder la afectara más. Pero, en el momento en que su visión se volvió negra, su mente fue asaltada por cientos de imágenes. Su ostracismo de sus compañeros miembros de la 13ª División, quienes habían creído que ella solo había entrado debido a la influencia del clan Kuchiki. Su teniente, Shiba Kaien, a quien había sucedido, siendo tomada por ese Oryou y obligada a quitarle la vida. Ichigo, todavía empuñando el Asauchi de gran tamaño roto, siendo derribado por su hermano. Shiba Ganju, el hermano pequeño de su exteniente, siendo destrozado por Senbon Sakura. La vista del enorme Fénix, Kikou, la verdadera forma del Soukyoku, asomándose en el aire frente a ella, preparándose para ejecutarla. Su hermano, sosteniéndola en su brazo, su pecho perforado por Shinso de Ichimaru Jin, recibiendo el golpe en su lugar. Ella fue empalada por el brazo de Grimhou Jaeger-Hakez, cuando trató de evitar que Ichigo luchara contra él, habiendo sentido su inmenso poder. Aaron Hierro, el 9º espada del ejército arrancar artificial de Aizen, con el rostro de Shiba Kaien, sosteniendo su Zanpakuto, Nejibana, encima de una grotesca mancha gelatinosa con un vago parecido a un pulpo, sonriéndole maliciosamente, una expresión que el verdadero Shiba Kaien haría nunca hacer. La forma masiva del Cerote Espada, Yami largo, se cierne sobre ella, Renji y Sado Yasutora mientras yacen derrotados en las arenas de Hueco Mundo. Ichigo, que acababa de derrotar a Aizen, se cayó de repente y gritó a todo pulmón, cuando la reacción de pasar 3 meses en el Dangai y la pérdida de sus poderes del final Getsuga Tenso lo golpeó de inmediato. Todos sus peores recuerdos estaban siendo sacados y forzados a salir a la luz, haciéndola revivirlos una y otra vez. Cerrar los ojos no te ayudará ahora que ya me has visto. De hecho, solo empeorará las cosas para ti. Dicen que los buenos recuerdos permanecen en el corazón, pero lo mismo ocurre con los recuerdos dolorosos también. Con el miedo infectándote, todos tus recuerdos dolorosos, los miedos que has experimentado en tu pasado, volverán a atormentarte, resonando en el fondo de tu mente sin forma de que los detengas. Prácticamente podía oír la sonrisa en su voz. Se obligó a abrir los ojos, esperando que eso detuviera las imágenes, pero no fue así. Todavía pasaban por su mente una y otra vez, como un infierno que se repite eternamente. Y ahora que sus ojos estaban abiertos, sin importar hacia dónde mirara, estaba mirando a los ojos de Asnot, infectándola con aún más miedo, haciendo que las imágenes se volvieran aún más extremas, las personas heridas en ellas eran más que ella. Recordó, sus cuerpos se volvieron aún más mutilados, y sus enemigos luciendo completamente demoníacos. Sus pensamientos se volvieron confusos, su visión nadó, el sudor frío rodó por su rostro y su respiración se volvió errática a medida que el miedo inducido se hacía cada vez más fuerte, amenazando con consumirla. Ahora, tu espíritu será aplastado por el miedo que has estado evitando hasta ahora.
como declaró Noy. La visión de Rukia se volvió borrosa por un instante, y cuando se aclaró, el Sternritter se veía aún más grande que antes, el blanco de sus ojos rojo sangre, la línea de sutura en su capa desgarrada y brotando sangre y órganos, y muy cerca de ella. Con su mente en un estado inmensamente confuso, no pudo evitarlo. Ella gritó de miedo. Y luego, la cúpula se hizo añicos y su visión volvió a la normalidad. Tanto ella como Asnod miraron el arma que había destruido la cúpula. La pequeña hoja se fragmenta, reflejando la luz de una manera que los hace parecer pétalos de sakura rosa. Entonces, alguien apareció a la vista fuera de la cúpula que se derrumbaba. Con un tocado blanco parecido a un turbante, una bufanda con borlas que cubría la mitad inferior de su rostro y una capa blanca con un dobladillo grueso y ligero en lugar de la ori de su capitán, y sosteniendo un zanpakuto sin cuchillas en su mano derecha, era alguien que tanto Rukia y como reconoció Noy habían estado tan absortos en la lucha entre ellos que no lo habían sentido acercarse. Kuchiki Byakuya, he estado esperando. Como notó Nob mientras se volvía hacia el capitán de la sexta división. Nii-sama, susurró Rukia, su miedo comenzaba a calmarse, solo un poco, ahora que Asnod no estaba dirigiendo activamente su poder hacia ella. ¿Cómo están los órganos que te arranqué? Especialmente tu estómago. Me imagino que no has comido bien. Te ves más delgada que antes. Como preguntó Nob burlonamente, ignorando por completo la existencia de Rukia. Fue entonces cuando recordó la razón por la que Asnod la había atacado en primer lugar. Para sacar a su hermano. Nii-sama, no lo mires. Es demasiado tarde. Varios ojos más brotaron del suelo, dirigiendo sus miradas a Byakuya. Sin embargo, en el siguiente instante, todos fueron destrozados por Senbon Sakura. ¿Exactamente quién es demasiado tarde? Byakuya cuestionó burlonamente. Ya veo. Colocaste a Senbon Sakura Kageyoshi por todo el área de antemano. ¿Ese es realmente un Bankai fascinante que posees? Realmente quería quedármelo. ¿Bankai? Creo que estás equivocado en algo. Mira con cuidado, todavía estoy sosteniendo la empuñadura de mi zanpakuto. Como ya has usado mi Bankai una vez, ya deberías saberlo, Senbon Sakura Kageyoshi requiere que se active toda la espada. Este no es mi Bankai. Este es simplemente mi Shikai, Senbon Sakura. Byakuya corrigió, sosteniendo la empuñadura sin hoja de Senbon Sakura para que la Sternritter la viera. ¿Qué? Como preguntó Nob tontamente. Su incredulidad fue comprensible. En el ataque anterior, Asnod había derribado unilateralmente a Byakuya sin siquiera usar Volstandir, aunque usando Senbon Sakura Kageyoshi que había robado, debilitado en poder por haber sido robado y sellado en el medallón. Ahora que el Sternritter estaba usando el equivalente de Kinki de Bankai, la diferencia entre ellos debería ser aún mayor. Pero ese no fue el caso. Byakuya ahora estaba reprimiendo por completo a Asnod solo con sus Shikari. La razón fue simple. No se había quedado inactivo en el Palacio del Rey de las Almas. Él también se había entrenado con el monje que declara el nombre verdadero, y había ganado un dominio aún mayor sobre sus otras capacidades para compensar su Bankai entonces robado. Debido a que robaste mi Bankai, busqué una comprensión más profunda de Senbon Sakura. Nuestro vínculo es muy parecido al puntillismo. Uno necesita dar un paso atrás para ver y comprender la imagen completa. Con el tiempo, lo había olvidado, hasta ahora. Entonces, por eso, le extenderé mi mayor agradecimiento, Asnod. Byakuya dijo solemnemente. Cuando Nob se retorció una vez, y la línea de sutura de su capa se abrió, soltando un chorro de sangre. Esta vez, Rukia sabía que no era una ilusión creada por su mente aturdida por el miedo. La cúpula destrozada de ojos que yacía en pedazos dispersos alrededor del área comenzó a burbujear y fluir hacia él, absorbida en el espacio en la capa, y creando una masa grotesca de carne que crecía cada vez más. No te mataré. 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 Absolutamente no te mataré. Me ahogaré en un infinito abismo de miedo y desesperación. Sin ninguna recepción, pasarás el resto de tus días deseando haberte matado. Mientras Nob rugía, volviéndose más beligerante cuanto más grande crecía. Byakuya ignoró por completo al Sternritter en rápida expansión y se volvió hacia su hermana pequeña. Rukia, sentí tu Ryatsu mientras me acercaba. Tú, te has vuelto fuerte. Rukia miró a su hermano sin comprender por un segundo, sin registrar sus palabras. Entonces, la golpeó. Su hermano finalmente había reconocido su poder. Las lágrimas ardieron en las comisuras de sus ojos antes de que se las apagara apresuradamente. Este realmente no era el momento ni el lugar para emocionarse. No existe el miedo que no tenga origen.
La ansiedad más pequeña en el fondo de tu mente puede convertirse en un miedo abrumador. Sin embargo, no hay nada que tengas que temer de este. Dijo Byakuya mientras volvía la mirada hacia Asnot. Una enorme sombra se cernió sobre ellos. Les esperaba un espectáculo verdaderamente macabro. Había aparecido una gigantesca masa de carne con un vago parecido a Asnot. Su carne estaba reseca, desgarrada en algunos lugares, completamente ausente en otros. A su boca sin labios le faltaban varios dientes, y dentro no había nada más que un vacío negro. De sus dos ojos, la piel que rodeaba al derecho estaba muy arrugada y un globo ocular arrugado colgaba suelto de la cuenca del ojo izquierdo. Faltaba por completo la carne alrededor de las costillas, y los huesos en cuestión sobresalían del torso, se desprendían del esternón y terminaban en puntas afiladas. 4 halos de alambre de púas flotaban sobre su espalda. Todo lo que estaba debajo del torso ni siquiera se parecía a la anatomía humana. Era solo una masa de tubos de carne, que parecían las raíces nudosas de un árbol espantoso. El verdadero Asnot, o lo que quedaba del cuerpo original, estaba estirado alrededor de la cabeza del enorme constructo, con los brazos y la cabeza colgando de la barbilla como 3 macabros mechones de barba. Este es el final, Kuchiki Byakuya. La espantosa figura gimió en una horrible burla de una voz humana. Byakuya lo miró impasible, sereno incluso ante el rostro de una criatura nacida de la peor de las pesadillas. Ya veo. Estoy de acuerdo en que este es el final. Sin embargo, el que te acabará, no soy yo. Dijo Byakuya mientras se giraba y se alejaba, permitiendo que Rukia tomara el centro del escenario. La expresión del enorme Asnot no cambió, pero literalmente podía sentir la ira que irradiaba por el desprecio brusco que había mostrado su hermano. Me estás tomando el pelo. El único ojo bueno rodó hacia abajo para mirarla. Pero Rukia ya no sentía miedo. No tenía nada que temer. Mira con cuidado, Rukia. Esa abominación es una construcción nacida del miedo. Sin embargo, no es tuya. Si no hay miedo en ti, entonces eso no puede ser otra cosa que la manifestación de su propio miedo. Byakuya explicó. Ella asintió y levantó a Sode no Shirayuki. Ella prevalecería, con el poder que tenía, la fuerza que su hermano había reconocido. Cerró los ojos, preparándose para invocar su carta de triunfo, el poder que finalmente había obtenido mientras entrenaba con Yosuke Ichibei. Bankai. Akanoto Game. Una columna del blanco más puro descendió de los cielos, trayendo consigo un escalofrío más frío que la muerte. Retumbar. Hombre, las cosas están realmente temblando allí. ¿Está a nuestro lado ganando o perdiendo? Shunsui preguntó en voz alta mientras miraba el techo invisible de Muken. Había estado atravesando el terreno interminable del reino infinito que servía como la última y más segura prisión que la sociedad de almas podía ofrecer durante bastante tiempo, dirigiéndose a la ubicación de uno de los focos ocupantes permanentes de Muken. El hecho de que el temblor pudiera llegar hasta las profundidades del subsuelo donde se encontraba Muken solo demostró la gran intensidad de las batallas que se libran en la superficie. Hombre, la reconstrucción va a ser una puta, se lamentó Shunsui con tristeza. Hasta que Henryusai regresara, Shunsui era el capitán comandante, lo que significaba que, tal como estaban las cosas en ese momento, tendría que ocuparse de todos los asuntos problemáticos, incluida la supervisión de la restauración de Seireitei. Llama Hiei, date prisa y vuelve ya, realmente no estoy hecho para esta mierda. Si alguien necesitaba más pruebas de su incapacidad para liderar a Gote y Prece, bueno, estaba a punto de liberar a uno de sus mayores criminales en la historia, solo superado por un Ana Yachiru en notoriedad y por Iwatch en la amenaza que representaban para la sociedad de almas. E incluso ahora, Shunsui no estaba muy seguro de que Iwatch fuera el mayor de los dos males. Aún así, no cambió el hecho de que se necesitaba su poder, que era la única razón por la que Shunsui estaba aquí abajo. El capitán comandante interino se detuvo en un lugar donde la tenue luz natural que iluminaba el reino se cortó abruptamente, sin nada más que oscuridad por delante. En el suelo, alineando el límite entre el área iluminada y el área oscura, había varios agujeros en el suelo, cada uno rodeado por un anillo de metal e inscrito con palabras: boca, cuello, nariz, ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, oído izquierdo. La lista de las muchas partes del cuerpo humano siguió y siguió. Shunsui miró profundamente en la oscuridad, y aunque no podía ver nada, sabía que la persona que buscaba estaba aprisionada en lo más profundo de su interior. Oye, sé que estás ahí, así que, ¿qué tal si hablas, Aizen Sosuke? Silencio.
Shunsui esperó una respuesta, pero parecía que el traidor ex capitán de la quinta división no tenía intención de devolver la cortesía. Por otra parte, podría tener algo que ver con la atadura de todo el cuerpo que le impidió moverse una pulgada, confinándolo a la posición en la que había estado cuando estuvo encarcelado aquí. Pero si el megalómano realmente quisiera, fácilmente podría mantener una conversación usando nada más que su absurdo Reiatsu, que ni siquiera la destreza tecnológica de la 12ª división pudo encontrar la manera de sellar. No se puede evitar entonces, murmuró Shunsui para sí mismo mientras buscaba dentro de su Shiakuso y sacaba un rollo de tela. Lo dejó en el suelo y lo desplegó, revelando varias varillas de metal idénticas entre sí en tamaño y forma. Sin embargo, al igual que los agujeros en el suelo, cada barra estaba etiquetada con el nombre de una parte del cuerpo. Central 46 me ha dado permiso para soltar 3 de los sellos que atan su cuerpo. Primero que nada, quitemos el que está sobre su boca, ¿de acuerdo? Shunsui quitó la varilla que estaba etiquetada como boca y la insertó en el agujero correspondiente en el suelo, girándola. Se escuchó un clic desde el interior del agujero y Shunsui quitó la varilla. Ahí, el sello de tu boca ha sido removido. Con esto, deberías poder hablar normalmente ahora, aunque después de 4 años aquí, imagino que tu voz debe ser bastante ronca. Pero, estoy seguro que tú de todos la gente no tendría ninguna dificultad para lidiar con eso. Si eso es correcto. Respondió una voz. Shunsui se congeló cuando el sonido de pasos desde el interior de la oscuridad se acercó a su posición. Eso fue imposible. Solo había quitado el sello sobre la boca de Aizen. ¿Cómo se habían quitado ya algunos de los otros sellos? Una figura oscura finalmente apareció a la vista, vagamente iluminada por la luz natural de Muken. La mayor parte de su cuerpo estaba envuelto con fuerza en materiales negros parecidos a una venda, pero la mayor parte de su rostro, incluido su ojo izquierdo, brillando con diversión, y su boca, se estiró en una sonrisa fría, y también sus tobillos estaban libres de ellos. ¿Pasa algo? ¿No tienes todavía 2 llaves más para usar? Preguntó Aizen Sosuke, el traidor ex capitán de la quinta división que había intentado invadir el palacio del Rey de las Almas para matar al monarca de la Sociedad de Almas. Shunsui pensó detenidamente qué hacer a continuación. Si soltaba más sellos, quién sabía cuántos problemas sería Aizen una vez que lo llevaran a la superficie. En el peor de los casos, podría dignarse ayudar a Iwacha a aniquilar a Gote y 13. Para evitar el peor de los casos, sí, esto sería suficiente. Shunsui sacó 2 varillas más sin dudarlo y las insertó en los agujeros correspondientes. ¡Ey! ¿Cómo se sienten el ojo izquierdo y los tobillos? Los que Shunsui había elegido eran 2 sellos que Aizen ya se las había arreglado para quitarse. Los ojos de Aizen se entrecerraron, pero no de una manera peligrosa, afortunadamente. Shunsui sabía que si lograba provocar su ira, incluso para un capitán anciano como él, habría pocas posibilidades de salir vivo de Muken. Afortunadamente, existía un plan de contingencia en caso de que eso sucediera. Más que enojado, Aizen parecía casi divertido. Ya veo. No has cambiado nada, Kyodaku Shunsui. Lo tomaré como un cumplido, muchas gracias. Entonces, ¿te gustaría dejar este pequeño purgatorio nuestro? No recuerdo haber pedido tu ayuda para ser liberado. ¿Me habrías pedido que usara las 2 llaves restantes si no quisieras irte? ¿Habrías ido tan lejos como para esconder la llave de este lugar dentro de tu propio cuerpo si no quisieras liberarme? Shunsui suspiró. Después de todo, se dio cuenta. Me vio a través de mí, ¿verdad? Así es, a cambio de autorizarme a ir a Muken personalmente y quitar 3 de sus sellos, tuve que esconder la llave de Muken dentro de mi propio cuerpo. Confirmó Shunsui, levantando su Shiakuso para mostrar la cicatriz sobre su corazón, la marca que quedó de la implantación de la llave de Muken en su corazón. En otras palabras, si te mato, las puertas de Muken estarán selladas para siempre, ¿eh? Dios mío, ese lote en Central 46, ¿de verdad creen que iría tan lejos como para matarte para asegurar mi escape? Aizen suspiró, una expresión de exasperación apareció en lo que se podía ver de su rostro. La política Central 46 en su mejor momento. Además, no están exactamente equivocados, ¿verdad? Preguntó Shunsui. Aizen simplemente sonrió, sin responder verbalmente, pero eso en sí mismo era una respuesta suficiente. Bueno, entonces, volviendo al punto principal, ¿te importaría sentarte y dejar que te lleven afuera? ¿No quieres un soplo de aire fresco después de estar atrapado aquí por tanto tiempo?
preguntó Shunsui, haciéndose a un lado para que Aizen pudiera echar un vistazo a la procesión de guardias de la prisión que lo habían seguido hasta Muken, y también a la silla a la que estaría atado a cambio de que se le permitiera salir de Muken. Aizen sonrió, pero una vez más, no respondió. Eso no pareció ir bien con uno de los guardias de la prisión, quien dio un paso adelante. ¡Qué grosero! En cualquier caso, permítame atarlo con esta restricción antes de tomar asiento, dijo mientras sacaba una cuerda negra y se movía hacia el prisionero más infame de Muken. Oye, espera, Shunsui rápidamente trató de detener al tonto testarudo, sabiendo muy bien lo que sucedería si un mortal ordinario se acercaba a Aizen. Sin embargo, fue demasiado tarde. Una vez que se hubo acercado a Aizen, sus dedos, las partes de su cuerpo más cercanas al traidor Shinigami, se desintegraron, la sangre brotó de los muñones que quedaban. ¡Gaaa! El guardia de la prisión gritó cuando la cuerda cayó al suelo, ya no estaba sujeta por nada. Qué despreocupado por tu parte. Esa restricción no es capaz de sellar mi Reiatsu. En el mejor de los casos, solo puede confinarlo a las inmediaciones de mi cuerpo. Si ustedes, simples mortales, intentan acercarse a mí, no creo que haya una explicación requerido en cuanto a lo que le sucedería. Aizen dijo, completamente apático por lo que acababa de causar su Reiatsu. Ese fue el efecto del Reiatsu trascendente en los seres normales. Aniquilaría por completo a los seres inferiores simplemente debido a la proximidad. Aizen había obtenido la trascendencia usando el poder del Ogyoku hace 4 años, y aunque había sido derrotado por Ichigo, quien había trascendido a un nivel aún más alto en ese momento, y supuestamente rechazado por el consciente Ogyoku, todavía estaba muy por encima de la mayoría de los mortales. Ahora, considerando que su Reiatsu aún podía aniquilar a los mortales incluso mientras estaba restringido por las ataduras, hechas especialmente que cubrían la mayor parte de su cuerpo, era posible que el actual Aizen fuera más fuerte que hace 4 años. Kyoraku Shunsui, ¿de verdad crees que prestaré mi poder a Gote y 13 si me traes a la superficie? Por supuesto que no. Sin embargo, creo que en este momento, nuestros intereses se están cruzando, ¿no estás de acuerdo? La sonrisa de Aizen se ensanchó. Ya veo. Realmente eres un hombre interesante. Ahora bien, como te pregunté, ¿te gustaría tomar un poco de aire fresco? Quizás te refieres al aire de la misma sociedad de almas que Watch está destruyendo mientras hablamos. La sonrisa de Kenpachi se amplió incluso mientras evitaba poner demasiado peso en su hombro izquierdo, que tenía un agujero considerable. Estaba de pie en el patio justo enfrente del palacio congelado donde Iwatch estaba de pie en el techo, supervisando las batallas que estallaron y terminaron en la ciudadela. Junto a él estaba la rubia tallo de frijol que era su mano derecha, así como Ishida Uryu, vestida con un uniforme de Sternritter. Kenpachi había intentado llegar al Kinky King, pero fue interrumpido cuando varios Sternritters se interpusieron en su camino. El primero era un Sternritter masculino, afeminado, pero de una manera diferente a su quinto asiento, con una cara delgada, cabello negro peinado hacia atrás con la excepción de un mechón que le caía sobre la cara, ojos lavanda y lo que aparecía ser rímel en el borde de las cejas. El segundo era un hombre de piel oscura con el pelo blanco peinado al rape, un ojo derecho negro y un tatuaje en forma de cruz sobre su ojo izquierdo cerrado, que llevaba un arma espiritual con la forma de un arma de fuego moderna, un rifle de francotirador. El tercero era un hombre musculoso bastante agresivo con cabello largo y rubio, vestido con pantalón negro, un casco alado, una capa roja sujeta al hombro con enormes alfileres, guantes en los brazos, un cinturón blanco en forma de X con una hebilla en forma de disco, y grebas en la parte inferior de sus piernas, haciéndolo parecer un vikingo. Los rasgos del último no se podían ver, ya que estaba en gran parte oscurecido por la capa con capucha que llevaba, aunque tenían una cabeza excepcionalmente grande. Kenpachi asumió que sería capaz de atravesarlos tan fácilmente como lo hizo con esa chica que empuñaba truenos, pero resultaron estar hechos de un material mucho más duro. O al menos, el primer tipo lo fue, de todos modos. Kenpachi no había logrado cortarlo por la mitad, desde que logró retroceder en el tiempo, pero la laceración masiva que se abrió a través de su torso debería haber sido lo suficientemente severa como para ser debilitante. En cambio, el tipo volvió a levantarse, chorreando sangre por la boca y por el enorme corte que casi dividía su torso perfectamente por la mitad, pero por lo demás parecía que no había pasado nada. Luego procedió a proclamar que Kenpachi ya no podría matarlo. El capitán de la 11ª División se dispuso inmediatamente a demostrar que estaba equivocado.
estaba fracasando completamente en ese sentido. Kenpachi no sabía qué demonios estaba haciendo el extravagante Kinky, pero fuera lo que fuera, estaba haciendo que su cuerpo se volviera lento, ralentizando sus columpios lo suficiente como para esquivarlo por un pelo. Y luego recibió un disparo en el hombro por el segundo, y evitó por poco un golpe de espada del tercer hombre, así como una especie de extrañas extensiones negras en forma de rama del cuarto. No hace falta decir que las cosas no iban bien. Las cosas empeoraron cuando apareció un Sternritter Pan con un Mau rojo, que se veía peor por el desgaste, un Sternritter de aspecto más viejo que usaba un arma espiritual en forma de pistola, un Sternritter extraño con enormes gafas sobre los ojos y dientes alternados en blanco y negro. Todos aparecieron, seguida rápidamente por dos de las Sternritters femeninas con las que se suponía que Renji estaba peleando, la pequeña rubia y la chica zombie. El teniente de la sexta división apareció ni siquiera unos segundos después, con un nuevo Bankai de aspecto más pequeño, que aparentemente ya había derrotado a los otros dos. Incluso con Renji aquí, todavía estaban muy superados en número, su 2 frente al 9 de los Sternritters. Las probabilidades comenzaron a aumentar en sus favores cuando aparecieron más aliados. Hirako Shinji y Jina Morimono, el primero luciendo herido, pero aún digno de la batalla, Urotsuchi Mayuri y Urotsuchi Men, finalmente decidiendo salir y luchar en el frente, Ukitake Jushiro, que había aparecido de la nada, Muguru Makensei, Kuna Mashiro e Isagi Shuruei, Otoribashi Rojuro, y Kaku y Yumichika de su escuadrón, y finalmente, la mujer Mao y un ángel caído de 10 alas de las 3 facciones. Sus nombres reales escaparon a Kenpachi. No le habían dejado suficiente impresión para recordar. Pero eran fuertes, así que eso era suficiente para él, excluyendo a los que no tenían el poder para luchar contra un oponente de nivel capitán, que era la mayoría de los tenientes excluyendo a Renji y Mashiro, las probabilidades eran bastante iguales. Mayuri, Kensei y Rojuro, así como Renji, Mashiro, el Mao y el ángel caído pudieron enfrentarse a un oponente cada uno, enfrentándose al encapuchado, el vikingo, el extravagante Kinky, el mayor Kinky que usaba una pistola, el enano, la chica zombie y el pan respectivamente. Shinji y Jushiro tuvieron que trabajar juntos para luchar contra el francotirador de forma segura, ya que el primero resultó herido y el segundo tenía una enfermedad crónica que tenía la costumbre de comportarse mal en los peores momentos. El Sakanate de Shinji en particular parecía muy efectivo contra su oponente, ya que apuntar con precisión era casi imposible de lograr mientras su vista se había torcido por completo. Kaku y Yumichika inicialmente habían luchado contra el Sternritter con las gafas, ya que tenía un poder extraño que podía agotar el Reiatsu de sus oponentes, pero una vez que se habían unido con los tenientes restantes, la pelea se volvió más pareja. A Kenpachi no le gustó que sus peleas fueran interrumpidas, especialmente cuando había tantos oponentes deliciosamente fuertes presentes en un solo lugar, pero una batalla total entre tantos combatientes de clase capitán fue absolutamente caótico, con ataques de ambos lados volando por todo el lugar, corriendo el riesgo de golpear a sus propios aliados si uno no tenía cuidado. Todos de vez en cuando se movían para ayudar a sus aliados a riesgo de dejarlos abiertos, y Kenpachi estaba cariñoso cada segundo, incluso si no estaba participando. Además, había una parte de él que no podía negar, que sentía curiosidad por saber cómo resultaría la batalla. Y lo mejor de todo, le estaba dando la oportunidad de ir tras el pez gordo, ya que todos los Sternritters estaban comprometidos. Kenpachi se preparó para cargar hacia el techo donde estaba esperando Iwatch, cuando auge. Un gran sonido explotó en lo alto, el sonido de algo rompiendo la barrera del sonido. Todas las batallas se detuvieron abruptamente y todos se volvieron hacia el cielo, buscando la fuente. Un objeto no identificado había hecho un agujero a través de las nubes y estaba cayendo rápidamente hacia ellos. Y una vez que se acercó lo suficiente, Kenpachi sintió un Reiatsu muy familiar, lo que le hizo sonreír ampliamente al darse cuenta de que, o mejor dicho, quién era el objeto. Finalmente decidiste unirte a la fiesta, Llegas jodidamente tarde. Kenpachi gritó alegremente al cielo. El objeto se estrelló en el patio, golpeó en medio del campo de batalla y abrió un cráter en la tierra. Alguien se levantó del cráter. Llevaba una tela blanca, una tela negra y un pañuelo con motivos florales, atado alrededor de la parte superior de la cabeza y colgando para rodear su cuello como bufandas, así como una larga capa blanca cruzada que le llegaba hasta los tobillos. Pesas blancas delineadas en negro en su hombro, una faja negra y una tela estampada de flores alrededor de su cintura
cintura, así como una camisa y pantalones blancos. Parecía increíblemente grueso, y por supuesto, debería haber estado cocinando debajo de tantas capas de ropa, especialmente considerando que llevaba una enorme espada en la espalda y una más pequeña envainada en su cintura, y si todavía estaba usando un Shyakuso debajo de todo eso, pero parecía perfectamente bien. Kurosaki Ichigo sonrió mientras se volvía hacia los atónitos combatientes, revelando las vendas envueltas alrededor de su ojo derecho, y habló: "Lo siento, llego tarde". La sonrisa de Iwatch creció a proporciones gigantescas cuando vio a Ichigo aterrizando en el patio justo enfrente de su palacio. Sí, con su llegada, ahora podrían pasar a la siguiente fase de sus planes. No había podido hacer eso cuando Kuchiki, Rukia y Abara y Renji habían hecho lo mismo, ya que habían llegado demasiado cerca del anochecer para que fuera seguro continuar, ni con Kuchiki Byakuya, que había llegado en las primeras horas de la noche. La mañana antes de que saliera el sol, la base misma de la existencia de Iwatch hacía que fuera demasiado peligroso para él hacer algo cercano al anochecer. Cuando nació Iwatch, no tenía vista, oído, olfato, gusto ni tacto. Ni siquiera podía moverse ni emitir ningún sonido. Para ser honesto, privado de todos los sentidos que debe poseer un ser vivo, debería haber muerto a una edad muy temprana. Sin embargo, se descubrió que incluso cuando era un bebé, poseía cierto poder, el poder de distribuir porciones de su propia alma. Cuando las personas que estaban privadas de cierto algo lo tocaban, ganaban lo que faltaba. Por ejemplo, un cobarde completamente desprovisto de valor se encontraría con el corazón de un león, capaz de afrontar todas las adversidades con una sonrisa en su rostro. Aquel a quien le faltara una extremidad, mágicamente volvería a crecer dicha extremidad. Aquel que estuviera lleno de desesperación encontraría esperanza. Cuando se descubrió su poder, la gente comenzó a venerarlo como a un niño divino, un dios en carne humana. Por eso poseía el nombre Iwatch, que era extremadamente similar al nombre de la deidad que adoraban. Sin que ellos lo supieran, sin embargo, aquellos que habían sido tocados por su poder se vieron marcados por una eternidad, y cuando murieron, lo que generalmente era poco después, la porción del alma de Iwatch que él les había dado le sería devuelta, llena de sus conocimientos, habilidades y talentos, permitiéndole absorberlos. A través de esto, Iwatch ganó la capacidad de ver, oír, oler, saborear, tocar, hablar y moverse, y contribuyó a su poder cada vez mayor. A medida que refinaba su poder, evolucionó y se volvió capaz de otorgar habilidades específicas a otros al grabar una letra, un schrift, en sus almas, que significa un poder, al hacer que bebieran su sangre. Ese era el significado de los epítetos que poseían los Sternritters. Sin embargo, su poder poseía una debilidad fatal. Si no seguía absorbiendo almas todos los días, eventualmente regresaría al mismo cuerpo débil con el que había nacido. Cuando se puso el sol, Iwatch volvió de ser el gobernante de Quincies a ser el padre de Quincies, los afectados por su poder. Se iría a dormir, durante el cual los fragmentos de alma que había entregado a los que habían muerto ese día, volverían a él y lo harían crecer más fuerte. Además, esto no se limitó solo a los Sternritters. Durante la invasión anterior, había esparcido fragmentos de su alma por todo el Seireitei, y miles de Shinigami sin saberlo entraron en contacto con ellos y los absorbieron, lo que le permitió tomar sus poderes una vez que murieron. Todo por el bien de su objetivo final, en el que Kurosaki Ichigo acababa de dar un paso importante. Ashwal, la clave. Si su majestad. Ashwal desenvainó su espada y la levantó en el aire. Disparo de luz desde la punta de la hoja, golpeando 6 puntos en el techo. Desde los 6 puntos, 6 barras de luz se unieron para unirse y formar una runa gal blanca bajo sus pies. De la runa, un pilar de luz blanca estalló y los envolvió a los 3. La sonrisa de Iwatch amenazó con dividir su rostro. Por fin, su ambición de 1000 años se haría realidad. Pero primero, necesitaba extender su gratitud al chico que tan gentilmente había despejado el último obstáculo del camino para ellos. ¿Puedes oírme, Kurosaki Ichigo? Todos los ojos se volvieron hacia la figura que estaba parada en el borde del techo. La voz del Kinky King se amplificó de tal manera que incluso en el borde de la ciudadela, sonaba como si estuviera allí en lugar de estar mucho más lejos. Las obstrucciones físicas o energéticas no tenían sentido para él. El sonido impregnó todos los rincones de la ciudadela sin excepción. Ichigo miró impasible a Iwatch, quien se dirigía a él específicamente. Permíteme darte las gracias, Kurosaki Ichigo, el que nos ha llevado a la luz. Gracias a ti, el Wanden Reich ahora puede invadir el palacio del Rey Alma. Las miradas de Shinigami, demonios, ángeles y ángeles caídos por igual se sorprendieron por la declaración del Rey Kinky. Todo menos una mirada tuerta. El camino hacia el reino real está abierto de par en par.
Schustafel, para mí. Ahora comenzaremos la siguiente fase de nuestro plan. Si su majestad. 4 de los Sternritters en el patio respondieron a la llamada de Iwatch. El extravagante, el francotirador, el vikingo y el encapuchado saltaron al techo para unirse a su emperador en el rayo de luz que los envolvía. Los 7 en el techo, Iwatch, Aschwalp, Uryu y los 4 Sternritters que se les habían unido, comenzaron a elevarse en el aire. ¡Mierda! Renji maldijo mientras él y los demás en el patio se movían para intentar detener al King, pero Ichigo se paró frente a ellos y levantó un brazo para detenerlos. «Oí, Ichigo. ¿Qué demonios estás haciendo? A este paso, ese bastardo realmente llegará al palacio del Rey Alma». Renji le gritó a su amigo. «No te preocupes. Aparte de ti, Rukia, Byakuya y yo, todavía hay otra persona que fue al palacio del Rey del Alma, ¿verdad?». Todos se detuvieron al recordar a quien había sido llevado al palacio del Rey de las Almas por la Guardia Real. Renji, Rukia, Byakuya, Ichigo y... Cuando la respuesta los golpeó, sus ojos se abrieron a proporciones cómicas. Ichigo sonrió. «Así es. Deje a Iwatch y su séquito a él y a la Guardia Real. Nuestro trabajo es limpiar los matorrales de aquí», dijo Ichigo mientras avanzaba hacia los 5 Sternritters restantes. «Ja. Scrooge, dices. ¿Crees que somos así de débiles? ¿Quién sabe? No lo sabremos hasta que peleemos, ¿verdad? Oh, pero primero, todos querrán prepararse», dijo Ichigo mientras dibujaba el gran Zanpakuto en su espalda, desplegando la tela blanca que lo ataba y revelando su apariencia como un cuchillo kiber de gran tamaño. «Viene uno grande». Antes de que alguien pudiera preguntar de qué estaba hablando, una onda de choque masiva sacudió la ciudadela, cuando el pilar de luz que envolvía a Iwatch y los 6 Quincies que llevaba consigo se dispararon hacia el cielo a través del mismo agujero que Ichigo había hecho en las nubes, haciendo volar a todos los que estaban cerca. Zona 0 de distancia. Iwatch se dio cuenta de que algo había salido mal y no estaba contento. Él no había previsto esto. Su paso al reino real fue completamente sin obstáculos, tal como lo había planeado. Sin embargo, en el momento en que sus pies tocaron la plataforma de aterrizaje, que era la entrada al palacio del Rey de las Almas, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. En un instante, los 5 miembros, incluido el recién incorporado Uryu, del Schustafel, así como Aschwalp, fueron arrebatados por los 5 miembros de la Guardia Real antes de que pudieran reaccionar, y se los llevaron a lugares desconocidos, dejando a Iwatch solo y muy fuera de su alcance, una novedad para él, que fue muy desagradable. Luego, unos pasos que se acercaban llamaron su atención y lo hicieron mirar hacia la plataforma más alta. Una visión inquietante lo recibió. Usando la Ori del capitán de la Unarra División y el capitán comandante de Gote y 13, completamente curado, con ambos brazos intactos, el derecho portando su Zanpakuto en llamas, un vendaje alrededor de su ojo izquierdo, y lo más importante, ya no se ve como el decrépito anciano en el que había degenerado durante los 1000 años desde que Iwatch lo había visto, pero el mismo hombre que lo había derrotado y destruido su primer imperio hace tanto tiempo, el mismo hombre que había logrado hacer lo que ningún otro había hecho, infundir miedo. En su corazón, estaba Yamamoto Shigekuni. «Hola, Iwatch. Una vez más, he venido a matarte». El ahora revitalizado e inexplicablemente más joven capitán comandante de Gote y 13 saludó a su antiguo enemigo con un tono impasible y una mirada igualmente indiferente. N/A. Y este capítulo está terminado. Si las cosas van bien, este arco debería terminar en 3 o 4 capítulos más, después de lo cual podemos volver al lado de XD de las cosas. Lo que cubrirá el próximo capítulo debería ser bastante obvio. De todos modos, eso es todo por ahora. Como siempre, lea y revise.